cada, eh, cada formulita, cómo se saca, por decirlo, transformada de Laplace. Silencio, por favor, sus micrófonos. Bueno, transformada de Laplace. Lo que hace básicamente esta transformada, así como su nombre lo dice, es la de transformar, por ejemplo, frecuencia y tiempo en una expresión algebraica. La gente que está, así como les dije, por ejemplo, electrónica, algunos están usando también ya en otras materias, seguramente en termodinámica o, por ejemplo, esa materia que se llama teoría electromagnética. Y creo que hay también circuito 2 que utiliza transformadas de Laplace para sus ejercicios. Entonces, así como les dije, una función que tiene S viene a ser ¿qué cosa? La frecuencia. Cuando hablamos de S, viene a ser el ángulo que forma, por ejemplo, una función. Las funciones trigonométricas más utilizadas para representar cualquier contorno o cualquier curva que tenga que ver con frecuencia y tiempo es la de seno y coseno. Por eso es que, por ejemplo, un capítulo especial de cálculo avanzado que trata solamente de cómo, por ejemplo, nosotros podemos llevarlo a una gráfica de seno y coseno, o sea, senoidal y cosenoidal. Y transformamos en una, así como les dije, en una función algebraica. Por ejemplo, en x e y. Si yo digo f de x e y, puedo continuar diciendo que, por ejemplo, podemos inclusive llevarlo a una en el espacio tridimensional y así, pero si tengo, por ejemplo, f de x y, ya considero que solamente va a ser la base en el plano cartesiano. Y yo puedo también utilizar sin problemas y es igual a f de x. Cuando estamos también trabajando con ecuaciones diferenciales, hay muchas ecuaciones diferenciales que se pueden, por ejemplo, resolver utilizando transformadas de Laplace. No es tan sencillo, pero de alguna forma facilita un poco más por ejemplo, el determinar el valor inicial o el valor de la C y así. O, por ejemplo, si tengo un sistema de ecuaciones y las ecuaciones son ecuaciones diferenciales, entonces también muchas veces nos permiten. No sé quién tiene el otro semestre, en el séptimo o octavo semestre aparece cálculo avanzado para solamente la gente de electrónica. Pero los otros, así como les dije, van a tener que estudiar también en algunas otras materias que no tienen que ver con cálculo avanzado. Bueno, y se fijan ustedes en el material que la función de una ecuación de Laplace está lo representado como L de S. L viene a ser ¿qué cosa? Es la notación de Laplace. Y tenemos que utilizar así una letra cursiva mayúscula, L de S. Y su integral es una familia de integrales, le decimos, y va de 0 hasta infinito. Fíjense que solamente trabajamos entonces con valores positivos. Y tengo esta raíz característica o esta base característica que es e elevado a la st. St y por una función en t. Fíjense que tengo ahí entonces una función en t, significa que puedo considerar, por ejemplo, tiempo. ¿Y cuál es su diferencial? Su diferencial es t. Yo tengo, por ejemplo, por decirlo, me dice, integre de 0 hasta infinito. Y me dice, por ejemplo, e a la, ¿cuánto? A la menos 2 t, por ejemplo, me dice. Y multiplicado por ejemplo, t cuadrado más 2t y así. La integral que consideramos ahí, fíjense que es una integral que le llamamos impropia. ¿Por qué? Porque tiende a infinito. Entonces, por ejemplo, yo puedo desarrollar sin ningún problema para tener el valor que está con estas dos ecuaciones.
Cuando estudiamos así como les digo, en cálculo avanzado que yo llevé el semestre pasado, eh, tuvimos un semestre así excelente porque ya, como les dije, están en el séptimo, octavo semestre por ahí, son ya alumnos filtrados. O sea, ¿qué significa eso? Ya esos que están por terminar, por ahí les faltaba un semestre para terminar. Y entonces, por eso es que se hace fácil, porque la integral, que está un poco complicada, ya lo hacen así como si fuera de memoria, por decirlo. Bueno, entonces, en algún momento dado, si llegan a eso, van a tener que utilizar esto y ahí van a tener que ver, por ejemplo, formas de integración, van a ver, por ejemplo, qué pasa si me sale infinito sobre infinito, entonces tenemos que derivarlo como reglas del hospital y todas esas cuestiones. Una de las últimas matemáticas de ingeniería es justamente cálculo avanzado para electrónica. Hay muchos de ustedes que, por ejemplo, con cálculo 2 ya termina su parte de cálculo avanzado. El otro semestre, si hay gente que va a llevar cálculo 3 está dado 50% de ecuaciones diferenciales y 50% de transformadas de Laplace y de Fourier. Pero también utilizamos ahí directamente la tablita y un poco más de lo que tenemos en cálculo 2. Así que ya este es un repaso por ahí, o en todo caso ya van a tener como una herramienta para poder hacer ustedes sus ejercicios después. Y se van a acordar de mí, van a decir, ah, nosotros ya dimos todo eso, entonces van a sentirse ahí importantes. Bueno, entonces ustedes tienen en el formulario de cálculo 2 en la segunda hoja la parte donde dice transformada de Laplace. Entonces, y en el librito también tienen, dice teoremas básicos, dice. Entonces, fíjense que en el 1, por ejemplo, me dice transformada de una constante, es K sobre S, o sea, es la constante sobre S. El número 2, por ejemplo, me dice la transformada de Laplace, o a veces también le decimos Laplaciano de t a la n, y lo simbolizamos entre llaves. A veces algunos hacen entre corchetes, pero no se usa, por ejemplo, paréntesis. Y me dice n factorial sobre s elevado a la n más 1, que vamos a ver enseguida cómo desglosamos eso. Después tengo, por ejemplo, Laplaciano de e elevado a la at. En ese caso, a, por ejemplo, puedo tener negativo y positivo. Y si tengo, por ejemplo, e elevado a la menos a la t, su Laplaciano es igual a s más a. Y si tengo, por ejemplo, e elevado a la at cuando es positivo, entonces su Laplaciano es 1 sobre s menos a. Eso vamos a ver también, seguro más adelante. Después, si tenemos la función seno, a es una constante cualquiera, y me dice que es a sobre s cuadrado más a cuadrado. Laplaciano de coseno de at, s sobre s cuadrado más a al cuadrado. Después los hiperbólicos, y también una propiedad que le llamamos propiedad de linealidad. Y fíjense que si yo tengo, por ejemplo, 2 o 3 sumandos de funciones, yo puedo sacar en varios laplacianos como términos tenga. Y también si tengo constantes, esas constantes puedo sacar fuera de la notación del laplaciano. Y se hace un poco más fácil entonces la operación. Ok, any questions? ¿Alguna pregunta? Aunque ya les puse en silencio porque hay mucho ruido. Soy sincero, profe, poco o nada entendí de este tema. Leandro, yo tampoco entendí un carajo. ¿Qué cosa? Tampoco yo. Demasiado difícil, profe. Un huevo no entendí. Suerte que no llevo electrónica. No, hablen todos. La expresión es la de transformar una frecuencia y un tiempo. Por ejemplo, una máquina. Una máquina cuando está trabajando, por ejemplo, crea un espectro, le decimos, un espectro de sonidos, y ese espectro de sonidos nosotros podemos llevarlo a una gráfica. ¿Y para qué? Para que yo pueda empezar a ver qué pasa, a ver, para que tengan una idea más o menos. Obviamente, yo siempre me adelanto a sus ilustres ingenieros que tienen ahí que no les explican nada. Bueno, yo tengo, por ejemplo, una función seno así, pero originalmente tenía, por ejemplo, de esta forma, muy pronunciada. Entonces, yo puedo
Yo puedo suavizar esta curva. ¿Y cómo lo suavizo? A través de una función seno-coseno. Lo voy suavizando así. ¿Para qué lo suavizo? Para que si yo tengo, por ejemplo, un periodo, que ustedes estudian en física también, un periodo cuando están trabajando con ondas, este periodo que tengo acá es lo que tenemos en cuenta para ¿qué? Para que más adelante no haga falta que yo me vaya hasta el infinito, sino ataque directamente en un intervalo, por decirlo. Entonces, a este intervalo nosotros le decimos un periodo cuando ocurre ¿qué? Cuando se va repitiendo una y otra vez, una y otra vez. ¿Se acuerdan cuando daban física de ondas? Entonces, ahí ustedes trabajaban con periodos y este también le decimos un periodo. Un periodo viene a ser una P o no sé, alguien lo simboliza con tita o lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si yo tengo entonces en la vida real algo que está saliendo de alguna operación en donde hay movimiento y ese movimiento está catastrado debajo de tiempo y debajo de una frecuencia o debajo de una rotación, porque ese es una rotación en ángulos, ¿sí? Este es ángulo. Cuando yo hablo de frecuencia es un ángulo, acuérdense de eso. Y la T viene a ser el tiempo. Entonces, la rotación que tiene algo en un tiempo determinado. ¿Y qué es lo que hacemos? Utilizamos esta función que tenemos acá y lo que hacemos es transformar toda la operación de frecuencia y de tiempo en una algebraica. Y en una algebraica, ¿qué significa? Que yo puedo utilizar, por ejemplo, factorizaciones, puedo usar ecuaciones, puedo usar lo que todos nosotros sabemos. ¿Por qué? Porque una frecuencia y un tiempo es más complicado de trabajar porque no tenemos el control sobre esas dos variables. En cambio, yo sí tengo control sobre quién, sobre la X, por ejemplo. Entonces hacemos que sea un poco más fácil la expresión y entonces empezamos a trabajar. Y al final, ¿qué hacemos? Al final, otra vez, convertimos en la función original que era su frecuencia y su tiempo. Ahí más o menos les abrí el paraguas. Así como cuando ustedes están rindiendo y buscan todo en internet, pueden buscar también en internet para tener un poco más de cultura general sobre el tema. Bueno, entonces vamos a lo que a nosotros nos interesa acá. Y que es muy fácil, les va a encantar esto, yo sé que sí. Por ejemplo, fíjense, el número 1 les dice, Laplaciano de ¿cuánto? De 2t cuadrado. 2t al cuadrado. Fíjense bien porque, así como les digo, es muy fácil. Le va a gustar muchísimo esto porque no hay nada raro acá para hacer. No hay operación. A la cuarta, profe. A la cuarta. Sí, muchas gracias. 2t a la cuarta. Bueno, así como les dije y vemos en la propiedad de linealidad, yo puedo sacar la constante fuera del laplaciano. Entonces yo puedo reescribir esto y voy a decir 2 Laplace y t a la cuarta. T a la cuarta. Y fíjense que yo tengo una expresión de t elevado a la, ¿cuánto me dice mi expresión? T elevado a la n, en el teorema número 2. Les dice, acá les voy a poner la formulita, T elevado a la n. ¿A qué es igual T a la n? Y me dice que es igual a n factorial sobre s elevado a la n más 1. Me gusta mucho cuando, por ejemplo, ustedes dicen que no entienden, porque ahí es donde yo me siento realizado, porque empiezo a explicarles. Bueno, ya está. Perfecto. Entonces, fíjense, este t a la cuarta es la misma expresión que t a la n. Eso me está diciendo que mi n en este caso vale ¿cuánto? Mi n vale 4. Entonces yo puedo poner ahí, n vale 4. Entonces vamos a escribir ya nuestra expresión igual. 2 que tengo ahí, 2 por. Si sale fuera del laplaciano, entonces multiplica el 2. Después, ¿qué tengo? Me dice n factorial. Yo ya le saqué su n, que es 4. Entonces acá va a ser 4 factorial. Sobre, ¿cuánto?
y me dice S elevado a la n más 1. Entonces va a ser S, este no es 5, elevado a la n más 1. Ustedes ya pueden poner, por ejemplo, acá n más 1 en un cálculo auxiliar, sino ya mentalmente después cuando ya tienen práctica. Si n vale 4 más 1, entonces va a ser 5. Entonces va a ser S elevado a la 5. Acá va a ser medio complicadito entender mi S con el 5 porque se parece mucho. Inclusive ese siempre es un problema también cuando se está escribiendo. ¿Por qué? Porque confundimos la S con el 5. Ese es S elevado a la quinta. Es igual. Ustedes tienen en sus calculadoras 4 para hallar 4 factorial. Cuando yo tengo, por ejemplo, me dice 1 factorial, en sus calculadoras ustedes ponen 1 y la teclita de factorial tienen ahí debajo de Shift, pero como secundario. Ahí tienen, por ejemplo, si tienen una FX82, la segunda teclita de la primera columna dice X y un signo de interrogación cerrada. Y X a la menos 1 me dice. Entonces, ¿qué es lo que implica o qué significa eso? Si yo tengo 1 factorial, es 1. Si tengo, por ejemplo, 2 factorial, eso significa que es un producto y que está multiplicado 1 por 2. Entonces, si ponen ustedes en sus calculadoras 2, Shift, X factorial les va a dar 2. Pueden probar. Si, por ejemplo, ponen 3 factorial, en la pantalla tiene que aparecer el signito ese del signo de interrogación cerrada, signo de admiración, no de interrogación. Sí, claro. Entonces, esto significa 1 por 2 por 3. Fíjense que son multiplicaciones de números enteros consecutivos. 1 por 2, 2, 2 por 3, 6. Y si ponen 4 factorial, que es lo que nosotros tenemos ahí, entonces me está diciendo 1 por 2 por 3 por 4. Y multiplicamos siempre. 1 por 2, 2, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24. Pongan en sus calculadoras 4 Shift y esa X con su signo de admiración y van a encontrar de que les da 24 también. Entonces lo que hacemos acá es reemplazar por su valor. O sea, voy a tener 2 por 24 sobre, y este era S a la quinta. Y puedo multiplicar ahí. ¿Cuánto es 2 por 24? Puedo poner, por ejemplo, así entre paréntesis para indicar de que es un producto. Ok, mucho. 48 sobre S a la quinta. Y ahí ya está. Solo ese es. Por eso era que les dije que les iba a gustar mucho porque viene a relajarnos un poco todas las cosas que vimos en el semestre. Y hacer bien mi S a las 5. Sí está. S a las 5. Ya está. Le pillan, ¿verdad? No es tan complicado. Facilito. Sí, 2. profe, un poquito mejor. 2. Diz-me o que diz número 2. Acabo de terminar una clase en portugués, por eso estoy así. Re pesado el tipo. Ah, bueno, portugués, bro. Todo en portugués no me habla, bro. Guay. Ok. 7 mais 3. Então, o que eu posso fazer? Profe de Tenho. español nomás. Qué pesado que son. No se pelo. Uno quiere elevar un poco Me extrañaba, profe. quiere elevar un poco el nivel y ustedes ya se encogen ahí. Sí, profe. Pobrecito, Yo quiero sabe, tengo aprender acento. Profe. portugués. Bueno, a Me ver. extrañaba, profe. Bueno, está Clase privada. está ya. Bueno, a ver. Entonces, ¿puedo hacer qué cosa? Puedo primero aplicar mi linealidad. Entonces, puedo sacar mi 7 afuera. Laplace de t. Esa es una llave. Esta es una llave. Y t.
Y acá, como tengo solamente una constante, puedo hacer dos cosas. O dejo la constante dentro del laplaciano o le pongo 3 afuera y laplaciano de 1 adentro. Ese es indistinto, me va a dar el mismo resultado. Yo puedo hacer, por ejemplo, laplaciano de 3, así. ¿Por qué? Porque tengo también el laplaciano para... Pongan en silencio. Porque lo que quieren sus micrófonos y no se quedan. Dejen de tocarse. Ish. Bueno, entonces, fíjense acá. Tengo t elevado a la n. ¿Mi n cuánto vale acá? Mi n vale 1. Entonces yo puedo sacar también acá. Como voy a usar otra vez la formulita esa que tengo acá a la izquierda, entonces voy a poner que n vale 1 y que necesito también n más 1 para mi s. N más 1. Este ni hace falta que saquen así. Después ya cuando tengan práctica mentalmente ya van a hacer. Ahí. Y acá tengo ¿qué cosa? L de una constante. Si ustedes se fijan en nuestro formulario, ustedes tienen que, si tengo acá laplaciano de K, me dice que es igual a ¿cuánto? A K sobre S. K sobre S. ¿Qué es acá mi K? Mi K acá es 3. Así. Paso por paso estamos haciendo. Bueno, entonces acá voy a tener 7 por, ¿cuánto? T a la n tengo S. Entonces, n factorial. ¿Cuánto vale n? 1. 1 factorial sobre S elevado a la ¿cuánto? A la n más 1. Fíjense acá. N más 1. Acá tengo n más 1 que vale 2. Así. Más. Y L de 3, entonces K vale 3. Fíjense acá, K vale 3, entonces va a ser 3 sobre, ¿cuánto? S. Ahí está. ¿Sí? Y entonces, ¿cuánto tengo? 1 factorial, ya vimos acá que es 1. Entonces tengo solamente 7 arriba. 7 por 1, 7. Sobre S al cuadrado más 7 sobre S. 3 sobre 7. 3 sobre S. 3 sobre S. Ustedes también pueden, por ejemplo, si encuentran que son términos semejantes, por ejemplo, pueden sumar. O, por ejemplo, pueden buscar mínimo acá. ¿Y mi mínimo cuánto es? S cuadrado. Entonces, hago solamente un numerito. ¿Por qué? Porque S es un número. Si yo reemplazo S por un número, todo esto se me va a convertir en un número. Entonces digo, S cuadrado dividido S cuadrado 1 por 7 es 7. Más S cuadrado dividido S, me queda S por 3. Tengo 3S. Entonces, esto es para que no les asuste, por ejemplo, si sale en selección múltiple y el resultado viene de esta forma. Puede aparecer como tenemos acá en forma independiente cada término, o también puedo sumar de esta forma. Y ahí está el número 2. 3. Dice el 3. Laplaciano. Re raro, nunca hice Laplaciano en esta pizarra. Menos 4 t al cuadrado. Pero si hay que poner una L medio curva, encurvada, o puedo usar una L normal. Sí, una L en letra cursiva. Si no le sale esa L, le pone L mayúscula. Ya está. Ya. 9. Así tengo. Es igual. Menos 4t cuadrado más 16t más 9. Entonces, puedo sacar, por ejemplo, el 4 afuera, el menos 4, y tengo entonces laplaciano de ¿cuánto? De t al cuadrado. T al cuadrado más 16 y de t. Así. Laplaciano de t.
¿Alguna vez ustedes, por ejemplo, están trabajando así o están, por ejemplo, hablando con algún ingeniero y se le va a hacer algo así y muy importante? Ustedes dieron Laplaciano y entonces cri cri así. Y era una tontería, había sido. Es una tontería utilizando la tabla, porque si íbamos a hacerlo, ahí sí iban a tener que agarrarse de los pelos. Bueno, acá por ejemplo, como ya tengo un poco más de práctica, ya puedo mirar nomás acá. ¿Qué me dice? N factorial. ¿Cuánto vale mi N? 2. Entonces yo ya puedo poner acá 2 factorial sobre, ¿qué me dice mi formulita? S elevado a la N más 1. N vale 2 más 1, 3. Y ya está. Más 16 por, ¿y acá cuánto tengo? T elevado a la 1. Entonces, ¿qué me dice mi fórmula? N factorial. Entonces va a ser 1 factorial. ¿Sobre cuánto? Sobre S elevado a la N más 1. Mi N vale 1. 1 más 1, Cuadrado. 2. Perfecto. Más, y esta es una constante, entonces me dice la constante sobre S. Entonces, 9 sobre S. Y pueden desarrollar ahí. Entonces, es igual. Y ahí tengo. 2 factorial es 2. Acá les puse el 2 factorial es 2. Entonces tengo acá ¿cuánto? 4 por 2, 8. Negativo. Menos 8. Sobre S al cubo. Más 1 factorial es 1. Entonces me queda solamente 16 sobre S cuadrado. Y más, este no es S cuadrado, ese es S nomás. Perdón, porque si tengo una constante, es la constante sobre S. Entonces, 9 sobre S. ¿Listo? Y pueden dejar ahí o pueden buscarle su mínimo. Puedo, por ejemplo, reescribir este y escribo más lindo en el sentido de dejar, por ejemplo, el negativo en el último término. Entonces puedo hacer, por ejemplo, así. Digo, S cubo dividido S, ¿cuánto me da? S cuadrado por 9, 9S al cuadrado. Después pongo el siguiente y digo, S cubo dividido S cuadrado me queda S. Entonces, ¿cuánto me da? 16S. Fíjense. Y el negativo, entonces dejo en el último. S cubo dividido, S cubo 1 por 8, 8. Y fíjense cómo queda mucho mejor así. Mucho más presentable. Y ahí está. 4. 4, ¿qué dice? Ese 4 tienen que desarrollar el cubo. Y hacen normalmente. Quiero hacer con ustedes el 5 porque el 5 tiene E. Fíjense que ahí tienen una diferencia de cubos. Entonces tienen que desarrollar nomás y después sacan normalmente. Me va a dar, ¿cuánto? El cubo del primero menos el triple del cuadrado del primero por el segundo y así van haciendo. Ese tienen también en su formulario si se olvidaron de diferencia de cubos. Aquí. Si tienen, por ejemplo, al cuadrado, entonces, así como el número 6, entonces primero hacen su cuadrado del binomio. Bueno, a ver, este tiene E, por eso les quiero mostrar cuando tiene E cómo se hace. L de cuadrado menos E a la menos 9t. Menos 9t. Más 5. Más 5. A veces también, como ya tengo práctica, no hace falta hacer tipo la distributiva del Laplaciano. Pero
puedo hacer sin problemas. L t cuadrado menos L de E a la menos 9t más, cierro acá, más L de 5. L de 5. Bueno, y puedo hacer ya directamente. Ya sé cómo se hace esto. Me dice que si tengo t elevado a la n, entonces, ¿qué hago? Mi n vale 2, entonces va a ser 2 factorial sobre s elevado a la n más 1. N vale 2 más 1, 3. Menos. Y acá es en donde voy a tener que poner la formulita para entender de cómo se hace esto. Si tengo e elevado a la menos at, viene a ser nuestra constante. Esta es la fórmula que tenemos ahí. Y me dice que es igual a, ¿cuánto? A 1 sobre S. Y si tengo negativo aquí, acá va a ser positivo, más A. Si tengo, por ejemplo, L elevado a la E a la AT y es positivo, entonces su laplaciano es igual a 1 sobre S menos A. Así, ¿sí? Bueno, entonces fíjense acá. ¿Qué me dice mi formulita? 1, independientemente al signo que tenga, porque va a absorber directamente ese término, entonces va a ser 1 sobre, ¿y cuánto? S, si tengo negativo, acá tengo menos AT, acá tengo menos 9T, entonces va a ser positivo acá. Más, y mi A en este caso vale 9. Entonces, 9. Y ya está. Más, ¿y este qué era? Este era 5. Entonces, 5 sobre, ¿cuánto? Y me dice K sobre S. Entonces, 5 sobre S. Y ahí está. Pueden también hacer su mínimo y todo lo demás. Pero ya van a tener que mirar, por ejemplo, el resultado que ustedes tienen ahí a la vista para que puedan hacer después. A ver. Vamos a ver uno que tenga coseno. El número 7, por ejemplo. Así ya cerramos. ¿O quieren entrar otra vez? ¿Se entiende esto, verdad? Sí, profe. ¿Sí? No es difícil. Si no Bastante. entienden, entramos otra vez. Me avisan ustedes. Coseno de 5t me dice. 5t más seno de 2t. No sé si ya está corregido en el librito, creo que aparecía seno de t 2t, pero en verdad es seno de 2t. Bueno, si tengo entonces laplaciano de coseno de AT, entonces me dice su formulita, que es igual a S sobre S cuadrado más A cuadrado. S cuadrado más A al cuadrado. Entonces, ¿qué significa eso? Que este 5 que tengo acá es mi A. Entonces, el laplaciano de coseno de 5A va a ser S sobre S cuadrado más, y mi A vale 5, entonces elevo al cuadrado. A por A, 5 por 5, 25. Y ya tengo ahí, S cuadrado más 25.
más. Si tengo L de coseno, seno, seno, S sobre S cuadrado más A cuadrado, profe, ¿verdad? sí, S cuadrado más A cuadrado. Si tengo seno de AT, entonces ¿a qué es igual? Es igual a A, entiendan ahí la diferencia. El denominador es igual, pero el numerador difiere. Más A cuadrado. ¿Cuánto vale A acá para seno? Vale 2. Entonces, mi laplaciano va a ser, me dice para seno de AT, A me dice entonces A vale 2. Sin la T, ni en apellar la permitís no ser T, pues, sobre S cuadrado más, y me dice A al cuadrado, y A vale 2. Entonces, 2 por 2, 4. Y ahí está. ¡Tarán! Yo le dije lo que les iba a gustar. ¿Entienden, verdad? ¿Sí? Sí, profe. Está ¿Sí? medio fácil. Sí. Está fácil, no es complicado. Es cuestión de atender y de mirar la forma que tiene. Este no va a aparecer de otra forma así muy complicada, por decirlo. Va a ser la formulita que ustedes tienen ahí, que son como, no sé, 10, 12 fórmulas por ahí. Y nada más que eso. Si les pongo ¿cómo es? En selección múltiple, tienen que atender nomás los signos y los cuadrados, porque ahí nomás lo que les puedo joder. Por ejemplo, les pongo acá 3s cuadrado nomás, y acá pongo s bob. Entonces, tienen que ir atendiendo a esa parte nomás. Y ya está. Profe, una consulta en el número 9 dice la L de E a la menos T menos coseno de HT. Esa Sí, HT se toma en cuenta, o sea, la H se toma en cuenta como una A, ¿verdad? Como la fórmula 8. la h es hiperbólica. Ujú. Fíjate en tu librito, en el número 6 y 7 tenés seno de h a t, dice. Entonces, si ahí Ah, te sí, está sí, sí. diciendo coseno de ht, entonces te está diciendo coseno de 1, coseno hiperbólico de 1t te está diciendo. Hiperbólico. Profe. La que me perdí, profe. ¿Mm? Me perdí ahí, profe. ¿A qué? Se está por cerrar. Si quieren entramos. Bueno, me da un chorro, profe, para sacar algunas duditas. Bueno, Sí, profe, el 9, el teorema 9 tampoco entiendo. El bueno, 8 también tiene HKT. La K se toma como una A, supongo. bueno, entramos entonces otra vez, no hay problema. Dejamos Vale, que se profe. cierre y entramos. Bueno, poner una música de espera, profe, mientras tanto. Ti, 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 ti.